¿Alguna vez imaginaste que las figuras más peligrosas de la Biblia no son solo hombres? Atalía, la reina sanguinaria, demuestra que detrás de tronos, seducciones y decisiones sombrías, había mujeres dispuestas a destruir familias enteras para alcanzar el poder. Atalía no fue solo la esposa de un rey. Fue una mujer ambiciosa, cruel, dispuesta a todo para tomar el trono de Judá. Su reinado es recordado como uno de los más oscuros y tiránicos de la historia bíblica. Pero, ¿qué hizo para conquistar su lugar en el poder? Prepárate, porque hoy conocerás la historia de Atalía, la reina de las tinieblas, que no dudó en matar a su propia familia para convertirse en reina. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal Discípulos de la Biblia, dale me gusta al video y comenta abajo lo que piensas sobre la trayectoria de esta mujer implacable. Queremos saber tu opinión y claro, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Vamos a comenzar. Hija de Acab y Jezabel, Atalía fue forjada en uno de los legados más oscuros de la Biblia. Jezabel, su madre, era conocida por su ferocidad y ambición desmedida. Fue una reina que manipulaba reinos, perseguía profetas y llevaba la adoración a Baal hasta los rincones de Israel. Atalía creció inmersa en este ambiente de perversión y opresión. Desde pequeña aprendió que el trono no se da, se toma. Para conquistar el poder, todo era válido. En esa época, Israel estaba dividido entre reinos enemigos. Al norte, Israel, y al sur, Judá. El trono era algo sagrado, pero también un campo de batalla. Atalía sabía que para sobrevivir en un mundo donde los hombres decidían el destino de los reinos, necesitaría ser más astuta que todos. Poco a poco, Atalía comenzó a infiltrarse en las cortes reales. Se casó con Joram, el rey de Judá, y se convirtió en reina. Pero su mente no solo estaba enfocada en el matrimonio. Atalía sabía que en Judá la línea de David aún tenía fuerza y ella quería quebrar esa sucesión. Se convertiría en la única soberana. Cuando Acazías, el hijo de Atalía, murió, el reinado de Judá quedó en suspenso. Pero Atalía, fría y calculadora, no dudó ni por un segundo. Sabía que, con la muerte de su hijo, el trono de Judá estaba vulnerable y no podía permitir que ningún heredero legítimo fuera una amenaza a su poder. La línea de David debía ser borrada de una vez por todas, y ella sería la única soberana. Atalía, con una mirada de hierro, se dirigió a sus guardias y oficiales y dijo con una frialdad aterradora: «Maten a todos, no dejen a nadie. Ningún sangre de David debe sobrevivir». Las palabras salían de sus labios con un hielo tan profundo que ni el viento se atrevía a tocar sus órdenes. Sabía que su seguridad dependía de la eliminación de todos los herederos. «Maten a todos», repitió, sin dudar, sin misericordia. Sus nietos, sus propios hijos, todo lo que aún pudiera desafiar su trono, debía ser erradicado. No había espacio para debilidad ni compasión. Atalía estaba decidida. Gobernaría Judá con mano de hierro, y nadie, ni sangre de su sangre, impediría su ascensión. Los guardias marcharon por los pasillos del palacio, los pasos resonando en las paredes, mientras los herederos de Acazías eran llevados. Atalía observaba con ojos impasibles, como si cada vida que se apagaba fuera solo otra pieza en su juego de poder. Cada vida cegada se convertía en un decreto, un paso hacia su propia dominación sobre Judá. Atalía, con el corazón de piedra, sabía que ninguna misericordia sería ofrecida. Comandó sin emoción cada golpe, cada muerte, hasta que el último heredero de Acazías fuera exterminado. Estaba sola en el trono, pero ahora poseía todo el poder, con sangre en los dedos y un alma vacía. Pero había un secreto que Atalía no sabía.
Mientras ella hacía de la muerte su camino hacia el poder, el último heredero legítimo de David estaba siendo salvado, oculto entre los muros del templo, lejos de los ojos de la reina tirana. El destino de Joás, el último hijo de Acazías, no sería sellado por la crueldad de su abuela. Mientras Atalía ejecutaba su orden cruel, eliminando a todos los herederos legítimos de la línea de David, había una sola vida que aún quedaba, un bebé. El último heredero, Joás, inocente, pero su vida estaba en gran peligro. Era un milagro que aún estuviera vivo. Fue entonces que, en un acto de valentía y desesperación, Josabea, hermana de Acazías, vio lo que estaba sucediendo. Sabía que si Atalía encontraba a Joás, él sería destruido junto con todos los demás herederos. Sin dudarlo, corrió por los oscuros pasillos del palacio, su corazón latiendo fuerte contra su pecho. Josabea sabía que el destino de Judá estaba en sus manos y Joás era la última esperanza. Con la respiración agitada, se acercó al cuarto donde Joás estaba escondido, envuelto en un simple pañuelo, tan pequeño, tan vulnerable. Lo tomó en sus brazos, la presión de sus dedos sujetándolo con toda la fuerza de una mujer desesperada, con lágrimas en los ojos y el corazón roto. El futuro de Judá estaba allí, en sus brazos. Josabea, con la criatura aún en sus brazos, se movió rápidamente por los oscuros pasillos, sus pasos silenciosos, pero llenos de urgencia. Sabía que si era atrapada, la muerte de Joás sería una certeza, pero también sabía que Dios había determinado un plan para ese niño. Joás no moriría allí. En un movimiento casi furtivo, Josabea entró en el templo, el último lugar donde Atalía jamás pensaría en buscar. Los levitas y sacerdotes que allí estaban, hombres de fe y coraje, miraron a Josabea con una mezcla de admiración y miedo, pero sabían que no había otra opción. Joás era el futuro de Judá. Josabea, con Joás en sus brazos, lo llevó al refugio sagrado del templo. El lugar que debía ser un refugio para Dios, ahora se convertía en un refugio para la esperanza. Con la respiración pausada, entregó al niño al sumo sacerdote Jehoiada, quien sabía que ese bebé era la clave para restaurar la línea de David. Joás estaba seguro, pero el destino de Judá aún estaba lejos de ser garantizado. Mientras Atalía continuaba su reinado de terror, con los ojos cegados a lo que sucedía dentro del templo, Joás fue protegido en las sombras. Creció en secreto, sabiendo, sin entender, que la promesa divina lo sostenía. El templo, el último vestigio de la verdadera fe, ahora guardaba al último heredero legítimo de Judá. Mientras Atalía gobernaba Judá con mano de hierro, el futuro del reino se estaba formando en las sombras del templo. Joás, el último heredero legítimo de la línea de David, creció lejos de la vista de su abuela tirana, escondido en el lugar más seguro que podía existir. El templo de Yah fue cuidado y guiado por Jehoiada, el sumo sacerdote, quien con sabiduría y fe preparaba al niño no solo para ser un rey, sino el rey de Judá. Durante los primeros años de su vida, Joás fue educado entre los sagrados pasillos del templo, escuchando los cánticos de adoración y respirando la fe en Jahvé. Creció entre levitas y sacerdotes, aprendiendo sobre justicia, verdad y la promesa divina que había sido dada a David. Joás, aunque aún joven, fue preparado para entender que algún día necesitaría restaurar la fe de Judá y liderar a su pueblo. Cuando Joás cumplió 7 años, llegó el momento de restaurar el trono de Judá. Jehoiada, el sacerdote, reunió a los líderes y fieles de Judá y organizó el golpe que daría al niño rey el poder de tomar su lugar legítimo en el trono. El pueblo que había sufrido bajo la tiranía de Atalía vio surgir una nueva esperanza. Joás fue proclamado rey en el templo ante todos. El pueblo aplaudió, cantó
y se alegró, pues sabían que con la llegada de Joás, la fe verdadera sería restaurada. La violencia y la idolatría que habían corrompido al reino serían finalmente destruidas. Pero al escuchar el sonido de la proclamación, Atalía supo de inmediato que su reinado de terror estaba llegando a su fin. Corrió hacia el templo con la intención de destruir cualquier intento de restaurar la línea de David. Cuando Atalía escuchó el bullicio del pueblo corriendo y alabando al rey, su corazón se heló. No podía creer lo que oía, el sonido de alegría, de triunfo, de redención. Sabía que Joás había sido proclamado rey y ese era el fin de su reinado. Atalía corrió hacia el templo del Señor, su mente llena de rabia y desesperación. Tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Miró lo que sucedía ante sus ojos y vio al rey de pie, la columna conforme a la costumbre. A su alrededor estaban los cantores, los trompeteros, y el pueblo de Judá se alegraba tocando las trompetas y aclamando al rey legítimo. Atalía vio lo que temía. El trono que ella había robado ahora había sido devuelto al legítimo heredero y el pueblo ya no la temía. En un gesto de desesperación y humillación, Atalía rasgó sus vestiduras. Con los ojos llenos de furia, gritó hacia el templo: ¡Traición! ¡Traición! Sus palabras resonaron por el templo, pero al contrario de lo que esperaba, nadie corrió a socorrerla. El pueblo que antes la temía, ahora despreciaba su tiranía. Fue entonces que Jehoiada, el sumo sacerdote con la autoridad de Dios, dio la orden para que se hiciera justicia. Miró a los capitanes de los 100, los líderes militares que estaban sobre las tropas y dijo: llévenla afuera, entre las filas, y mátenla a espada, porque el sacerdote dijo: no la maten en la casa del Señor. Con órdenes claras e inflexibles, los guardias tomaron a Atalía. Ella intentó luchar, intentó gritar, intentó aferrarse a su último poder, pero ya no había espacio para debilidad ni opresión. Atalía fue arrastrada afuera del templo, sin fuerzas para resistir. Fue llevada fuera de los muros sagrados, donde su tiranía finalmente sería extinguida. Atalía, quien una vez hizo vivir al pueblo de Judá con miedo, ahora estaba siendo despojada de su autoridad y capturada por la justicia divina. Fue llevada a la entrada de la casa del rey, en la puerta de los caballos, donde se cumplió la sentencia. Ella murió allí, no como una reina, sino como una mujer que intentó destruir la línea de David y que con ello fue destruida por su propia arrogancia. La justicia de Dios prevaleció y el pueblo de Judá, finalmente libre de la tiranía de Atalía, pudo comenzar a reconstruir su fe y su reino. El trono fue restaurado y con la muerte de Atalía, el reinado de Joás como rey legítimo de Judá comenzaba. Con la muerte de Atalía, el reinado de Judá finalmente fue restaurado. El pueblo que antes vivía bajo el dominio del miedo y la tiranía, ahora experimentaba la libertad y la esperanza. Joás, el niño que Atalía intentó destruir, se convirtió en el rey legítimo de Judá. Y con esto, el templo, la historia de Atalía, es una advertencia de que, aunque el poder sin justicia pueda parecer invencible por un tiempo, siempre llega a su fin. El reinado de Atalía, basado en la violencia y la traición, se desmoronó y la verdadera justicia prevaleció. El trono de Judá no sería derribado por la fuerza ni por la sombra de la tiranía, sino por la fe y la promesa de Dios. La historia de Atalía también nos enseña una lección poderosa sobre la soberanía de Dios. Incluso cuando todo parecía perdido, Dios preservó la línea de David y usó a Joás para restaurar el reino. El mal puede durar un tiempo, pero la justicia divina siempre encontrará su camino. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto?
que en tiempos de oscuridad la luz siempre encuentra una forma de brillar y que por más poderosos que sean los enemigos, Dios siempre tiene un plan para restaurar la justicia y la verdad. Si te ha tocado la historia de Atalía y Joás y quieres saber más sobre otras historias de la Biblia, no olvides dar me gusta, comentar y compartir este video. Y claro, suscríbete al canal Discípulos de la Biblia para no perder las próximas poderosas historias de la palabra de Dios, que puedas ser fortalecido e inspirado a vivir con fe y justicia.